Aquí no, tengo un ejemplo 2. A ver, vamos a leer. Nos dice, ¿no? En la figura se muestra dos líquidos A y B no miscibles, contenidos en un recipiente. Determine la densidad del cuerpo en kilogramos sobre metro cúbico si se sabe que el 10% de su volumen está sumergido en el líquido A. Y aquí nos dan, ¿no?, ya dos líquidos distintos. Aquí nos dan, ¿no?, sus densidades, que el del líquido A nos dice que es 1000 y del líquido B nos dice que es 3000, ¿no?, en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí nos da un objeto circular, debe ser, ¿no?, una forma esférica, que no nos da, ¿no?, su volumen, pero nos da aquí un dato. Tampoco no nos da sus dimensiones, pero nos dice que el 10% de su volumen está sumergido en el líquido A. Entonces, si en esta parte superior, en el líquido A, está un 10% nada más, ¿no?, del total, entonces en la parte inferior va a estar lo que resta, ¿no?, del 100%, que va a ser el 90%. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, como el anterior, ¿no?, hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Ahora vamos a hacernos las flechitas. Aquí, ¿no?, vamos a tener dos empujes. Ver, en el anterior ejemplo teníamos nada más un empuje, ¿no?, porque se trataba de un solo mismo líquido. Y aquí ya tenemos dos tipos de líquido. Entonces podemos decir que aquí hay un empuje. Lo vamos a acercar. Un empuje producido por el líquido A y otro empuje que va a estar en sentido contrario al peso, ¿no? Empuje, entonces decimos aquí, esto va a ser nuestro empuje 1 y esto va a ser nuestro empuje 2, ¿no? Vamos a tener dos empujes. Y el peso de este objeto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí vamos a dibujarlo igual, que va a ser el peso, ¿no? El peso del objeto. Entonces ahí ya lo tenemos. Y ahí, ¿no? Si hacemos la sumatoria de fuerzas verticales, vamos a decir que hacia abajo van a ser positivos. Entonces decimos, ¿no?, el peso menos el empuje 1 menos el empuje en 2, ¿no? Que todo va a ser igual a 0. Ahí ya lo hemos hecho, ¿no?, la sumatoria de fuerzas verticales. Si lo despejamos, nos quedaría de esta manera, ¿no? El peso va a ser igual a, el empuje 1 y el empuje 2 van al otro lado con signo cambiado, ¿no? Entonces decimos, el empuje 1 va a ser igual, el peso va a ser igual al empuje 1 más el empuje 2, ¿no? Entonces nuestra ecuación estaría quedando de esta manera. A ver, lo vamos a trazarlo ahí. Ya tenemos, ¿no?, la ecuación. Entonces, a ver qué nos pide. La densidad nos pide, ¿no?, del cuerpo en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como el anterior, ¿no?, de la misma manera podemos reemplazarlo. El peso va a ser, aquí tenemos, ¿no?, la ecuación es igual a la masa por la gravedad. El empuje sabemos que es la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Entonces, aquí decimos la densidad del líquido en A, ¿no? En A, entonces vamos a anotarlo eso. La densidad del líquido en A, ¿no? Vamos a tenerlo así. Y el empuje, perdón, aquí el volumen sumergido también, ¿no? El volumen sumergido, aquí no el volumen sumergido también va a ser del A, ¿no? Aquí la gravedad es lo mismo en ambos, podemos anotarlo así, de gravedad, y decimos para el empuje 2 va a ser del líquido B. Entonces decimos del líquido B, de la misma manera, ¿no? Aquí decimos la densidad del líquido B, ¿no?
más, perdón, aquí es por, ¿no? Me equivoco aquí. Aquí es por. De la misma manera, ¿no? El volumen sumergido en el líquido B, ¿no? ¿Y qué va a ser? Por la gravedad. Entonces ahí ya lo tendríamos la ecuación ya reemplazada, ¿no? La densidad del líquido en A por el volumen sumergido en A y aquí ya del líquido en B, ¿no? Esto es del cuerpo de este objeto, ¿no? Y aquí como nos pide la densidad, aquí no tenemos, ¿no? La densidad del líquido, entonces aquí como masa, aquí tenemos, ¿dónde está? Aquí la masa nos dice que es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Eso también lo podemos reemplazarlo. Aquí la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Entonces eso lo vamos a reemplazar. Densidad por el volumen, que va a estar multiplicando a la gravedad, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no esté quedando claro? Pregunten, por favor. Entonces, en conclusión, nos está pidiendo, ¿no? La densidad del cuerpo, que sería esta densidad que está aquí. Y el volumen sería el total, ¿no? El volumen del objeto. Y la gravedad ya sabemos cuántos, ¿no? Es el valor. Y aquí la densidad del líquido en A ver, ya podemos reemplazarlo, ¿no? Primeramente vamos a despejar. Aquí, ¿no? La gravedad, de la misma manera podemos simplificarlo, porque están en ambos miembros, ¿no? Directamente podemos simplificarlo, la gravedad, aquí de la misma manera, y aquí de la misma manera, ¿no? Y nos quedaría de esta manera. La gravedad lo vamos a eliminar. Ahí nos quedaría, ¿no? La ecuación. De aquí podemos ya reemplazarlo. La densidad del líquido en A. La densidad del líquido en A, aquí tenemos, ¿no? La densidad que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces eso lo vamos a reemplazar. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen sumergido en A nos pide, ¿no? El volumen sumergido. En nuestro caso, el volumen sumergido va a ser el 10% de su volumen, nos dice, ¿no? Que está sumergido en el líquido A. Entonces decimos que el 10% del volumen, ¿no? Lo podemos anotarlo así. También podemos anotarlo 10 sobre 100, ¿no? Pero lo vamos a anotarlo 10%. Y aquí nos pide la densidad del líquido B. La densidad del líquido B, que es 3000 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen sumergido en B nos dice, ¿no? Como aquí nos dice que es 10%, entonces lo que resta va a ser el 90%, ¿no? Del total. Entonces eso lo vamos a anotar, 90% del volumen total, ¿no? Entonces tendríamos la ecuación reemplazada. De aquí podemos despejar el volumen, perdón, vamos a despejar la densidad. Entonces, si despejamos la densidad, nos quedaría de esta manera, a ver. De aquí, del numerador, podemos factorizar el volumen. Podemos sacar factor común. Aquí nos decimos el volumen, lo sacamos afuera, que va a ser igual a, decimos, ¿no? Por eso, ¿no? Vamos a factorizar el volumen, decimos 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Está por el 10% nada más, ¿no? El 10%, que va a ser más 3000 kilogramos sobre metro cúbico por el 90%.
Nos quedaría de esa manera, ¿no? Aquí lo hemos factorizado el volumen. Entonces, este volumen que tenemos aquí vendría, ¿no?, a dividir. La densidad nos quedaría de esta manera, ¿no? La densidad ya despejada. Y aquí, como el volumen es lo mismo, está en el numerador y también en el denominador, entonces podemos simplificarlo. El volumen lo podemos ya anularlo, ¿no? Entonces ya nos quedaría nada más la densidad que estábamos buscando. A ver, lo vamos a calcularlo. Sería 1000 por el 10%, que sería, no, 10 más 3000 por el 90%, ¿no? 90%. Ahí nos da un valor de 2800 que estaría en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ahí ya lo tendríamos, ¿no? Lo que nos preguntaba el ejemplo. Nos pedía, ¿no?, la densidad del cuerpo, ¿no? De este cuerpo que está aquí, en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no?